Hola programadores, bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales sobre programación de efectos de partículas en Unreal utilizando Niagara. ¿A quién va destinado estos tutoriales? Pues van destinados tanto a los que saben Cascade como a los que no saben absolutamente nada de partículas. ¿De acuerdo? Los que ya habéis programado efectos de partículas en Cascade veréis que algunas cosas son muy parecidas, pero sin embargo no os dejéis engañar porque Niagara tiene muchísimas cosas nuevas y es muchísimo más flexible. Para empezar os quiero enseñar, vamos a ver si lo tengo aquí, el efecto de partículas del vídeo anterior para mostraros un poco lo que vamos a ver. Voy a darle y que empiece la lluvia. Vamos a ver. Vale, muy bien, ya está lloviendo. Y entonces quiero primero que os fijéis en una cosa. Si me pongo aquí en los matorrales estos, vamos a ver que paren. Ahora cuando paran, la lluvia cae verticalmente hacia abajo. Sin embargo, cuando hay golpes de viento, veis que las gotas de agua van hacia un lado, van hacia otro lado, al mismo tiempo que los matorrales se mueven con el viento. Esto es gracias a que Niagara nos facilita muchísimo la interacción entre lo que es el nivel, lo que son los actores del nivel, el nivel blueprint, los blueprints en general y el efecto de partículas, de forma que, como podéis suponer, los matorrales no forman parte del efecto de partículas. Sin embargo, yo genero viento con un actor dentro del nivel y ese viento me afecta tanto a los actores del nivel como al propio efecto de partículas. Es una de las novedades que veremos, la facilidad que tiene Niagara para interaccionar su efecto de partículas con el resto del juego, con el resto del nivel. Mucho más fácil que en Cascade y se pueden hacer muchísimas más cosas. ¿Qué más cosas veremos? Bueno, como veis, las gotas están golpeando en el suelo. Esto significa que podemos capturar los eventos de colisión. Ya lo podíamos hacer en Cascade, pero ahora lo podemos hacer de forma mucho más fácil y gráfica. Además, veremos también, pues vemos que este efecto de partículas es un poco complejo y puede generar rayos en la lejanía. Bueno, esto es otro emisor dentro del mismo dentro del mismo sistema de partículas de Niagara, que permite, igual que Cascade, varios emisores. Pero la novedad es que la interacción entre estos emisores es mucho más potente y además que nosotros podemos reutilizar los emisores de un sistema de partículas en otro sin necesidad de volverlo a escribir o sin necesidad de copiar el sistema de partículas y empezar a modificar encima. Podemos utilizar los emisores como si fueran incluso assets. De hecho, estos rayos que estáis viendo en la lejanía, yo los estoy utilizando para generar un evento de nivel, que es que cuando me acerco aquí, genero un rayo. Si os fijáis, también se ve el reflejo en las nubes porque es exactamente el mismo efecto de partículas, el mismo emisor que utilizo para los rayos en la lejanía, solo que en otro sistema de partículas diferentes. Y lo estoy haciendo reutilizando un emisor. La reutilización de emisores, incluso el hecho de hacer sistemas de partículas en Niagara como si fueran assets, es una de las facilidades que no nos daba Cascade. Vale, pues vamos a ver todo esto en nuestro tutorial sobre sistemas de partículas en Niagara. Voy a parar la lluvia y para empezar, como ya sabéis los que me seguís, aquí os he preparado un bonito PowerPoint para explicaros un poco cuáles son los principios o orientaros un poco a la hora de hacer sistemas de partículas en Niagara, para los que habéis intentado leeros la documentación de Unreal, que es un poco enrevesada. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo un típico un sistema de partículas en Niagara, ¿vale? Tenemos por un lado lo que son los emisores. Imaginaos que quiero hacer una hoguera y una hoguera tiene el fuego, tiene las chispas y tiene el humo. Bueno, pues esto lo podemos hacer mediante tres emisores en el mismo sistema de partículas. Diréis, pero esto ya se podía hacer en Cascade. Efectivamente, pero aquí veis que hay una novedad, que es este módulo de aquí, el módulo de sistema, por el cual nosotros podemos dar valores por defecto a todos los emisores. Esto no lo tenía Cascade, y además podemos configurar variables globales que afecten a todos los emisores. Como veis aquí que pone User Parameters. Aquí puedo crear nuevas variables, igual que creo variables en Blueprints, y a las que yo puedo actualizar o leer desde el propio juego. De forma que es muchísimo más fácil setear variables y propiedades dentro de los emisores desde el propio nivel de juego y acoplarlo o integrarlo completamente en mi nivel y en mi juego. Este módulo de sistemas tiene cosas genéricas, como por ejemplo forma de spawnear partículas que pueden afectar a todos los emisores. Luego en cada uno de los emisores yo puedo cambiar la forma de spawnear las partículas de forma particular, pero en el sistema yo podría generar unos parámetros que afectasen a todos los emisores por defecto, como el modo de actualización, los ciclos que tiene o el modo de emisor, si es burst o es a un ritmo constante de emisión de partículas, etcétera. Aparte de tener un montón de, no varias,
un montón de variables referentes al sistema, incluso referentes al propio engine, al propio motor, y de los cuales yo los puedo leer en cada uno de los emisores de forma muy fácil y leerlos también desde el blueprint o desde cualquier parte del juego. Esto es una de las primeras novedades, el módulo de sistema. Bien, en cada uno de los emisores lo que tenemos son grupos. Estos grupos de aquí lo que agrupan son los módulos. Los módulos ya existían en Cascade. ¿Y para qué sirven los módulos? Para dar funcionalidades en aspectos concretos de las partículas. Por ejemplo, el módulo de inicialización de partícula, lo que haríamos sería darle el tamaño a la partícula, el tiempo de vida de cada una de las partículas, etcétera, ¿vale? Pues tenemos varios grupos en cada uno de los emisores. Y estos grupos son básicamente los grupos de spawn, los grupos de update, el grupo de gestión de eventos y el grupo de renderizado. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, los grupos de spawn es como vamos a instanciar las cosas en el sistema de partículas. Tenemos el grupo de spawn del emisor, cómo se va a instanciar el propio emisor, si lo que va a hacer es instanciarse de golpe o se va a instanciar postergadamente, no lo sé. Cualquier cosa. El grupo de spawn de la partícula, aquí lo que vamos a decir es cuando se instancie la partícula, exactamente qué tiempo de vida va a tener, ¿vale? ¿Qué tamaño va a tener? Varias cosas referentes a la inicialización de la partícula. Tenemos también el grupo de update, que es durante el tiempo de vida del emisor, cómo se va a actualizar el emisor. Por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a emitir ráfagas de partículas, lo que se llama como bursts. Aquí le indicamos cuántas partículas tiene que emitir en cada ráfaga, o lo va a hacer mediante ciclos emitiendo un ritmo constante de partículas. Bueno, aquí configuramos todo esto, cómo se va a actualizar el emisor a medida que el sistema de partículas está vivo. En cuanto a las particles, los módulos que están en el grupo de update sirven para, precisamente durante el tiempo de vida de las partículas, actualizar sus propiedades, como por ejemplo la velocidad. Podríamos tener un módulo aquí que actualizase la dirección de la velocidad o la magnitud de la velocidad. Podríamos tener un módulo pues que calculase las fuerzas, se le aplicase una gravedad o una fuerza, vete a saber, en una dirección cualquiera, al azar o en un campo vectorial. O podríamos tener un módulo como este de aquí, que es el jitter, que actualiza al azar la posición de la partícula para darle un poco de tembleque. Bueno, esto se produciría, cada uno de estos módulos se ejecutaría durante el tiempo de vida de las partículas. Hay otro grupo, que es el Event Handler, que se preocupa de gestionar los eventos. ¿Qué significa esto? Aquí podemos dar de alta eventos nuevos que sucedan en determinados casos dentro de esta partícula. Podemos emitir eventos o podemos recibirlos. Por ejemplo, yo quiero que esta partícula, cuando muera, este emisor de partículas, cada vez que se muera una de sus partículas, emita un evento de muerte. Y ese evento de muerte yo lo puedo recibir en otro emitter para emitir una partícula secundaria. Por ejemplo, no lo sé, la chispa mismo, cuando la chispa deje de brillar, una partícula de chispa muera, quiero emitir un evento que emita humo. Por lo tanto, pondré en el Event Handler un emisor de eventos de muerte, un Death Event. De modo que en el siguiente emitter, en el emitter de humo, aquí pondré un receptor de eventos. Por lo tanto, en el módulo, en el grupo de eventos, tengo tanto emisores de eventos de cualquier cosa, por ejemplo, un emisor de eventos de posición, que me emita un evento cada vez que la partícula cambia de posición. Imaginaos que yo cada vez que, pues no sé, una partícula puede ser un cohete que yo lance al espacio. Y quiero que a medida que la partícula se vaya moviendo, vaya emitiendo eventos de posición para emitir chispas como si fuera el propulsor del cohete. Pues emito aquí un evento de posición. Puedo emitir eventos de muerte, puedo emitir eventos de colisión, etcétera, etcétera. Esto sería el módulo de gestión de eventos. Y por último tenemos, y esto es una novedad, el módulo de renderizado. El mismo modo que en Cascade podemos renderizar tanto partículas como mallas, ¿vale? Pero aquí tenemos algún módulo de renderizado más. ¿Para qué sirve el módulo de renderizado? Para decir qué tipo de polígono, qué tipo de geometría es la que compone la partícula. Podemos meter aquí un módulo de renderizado de sprite, con lo cual la partícula sería la típica, que es un quad, un cuadrado con dos triángulos con un material acoplado. Por lo tanto, en el módulo de renderizado añadiríamos un sprite renderer, pero a lo mejor queremos que la partícula tenga una forma, sea una malla. Podemos emitir malla, con lo cual pondríamos un mesh renderer. También podríamos querer que la partícula tuviese forma de lazo, un ribbon renderer, con lo cual es una serie de quads encadenados como si fueran un lazo que nos pueden servir para hacer láseres, para hacer trials o estelas, etcétera, etcétera. Y una novedad también respecto a Cascade es que podemos tener aquí un renderizado de luces. ¿Qué significa? Que cada una de las partículas
partículas que emitamos pueden emitir luces. Son luces dinámicas, efectivamente, y luces dinámicas que iluminan el entorno, iluminan el nivel. Diréis, pero bueno, si emito 5.000 partículas por segundo, ¿esto me va a emitir 5.000 luces dinámicas por segundo? Sí, efectivamente, pero ¿cómo puede con todo eso? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que estas luces no castean sombras, no emiten sombras. Las sombras es lo más costoso a la hora de calcular en tiempo real una luz dinámica. Estas luces iluminan el entorno, pero no producen sombra, con lo cual no se ahorra un montón de cálculos la CPU. Así que en el módulo de renderizado tenemos emisión de sprites, emisión de mallas, emisión de lazos o ribbons y emisión de luces. Bueno, esto es un poco un repaso general a lo que son los emisores. Aquí tenemos pues un poco incidir en el tema de los user parameters, que es a través del juego yo puedo modificar o leer los valores de los user parameters que a su vez van a afectar a todos los emisores, con lo cual tengo un control absoluto desde el juego de cómo se va a comportar el sistema de partículas y de una forma mucho más fácil que en Cascade, que en ocasiones era incluso imposible. Además tengo todos los valores por defecto, esto ya lo hemos visto. Y en cuanto al emisor, una cosa que os quería comentar es que el orden en que tú pongas los módulos aquí importa muchísimo, porque el orden de ejecución siempre es de arriba a abajo. ¿Qué significa que el orden importe muchísimo? Imaginaos que estamos en un grupo de actualización de partículas, Particle Update, en el cual nosotros aplicamos pues una fuerza durante la vida de la partícula. En cada tick, en cada frame del juego aplicamos una fuerza a la partícula. Como veis, aquí tenemos un módulo que pone Solve Force and Velocity, o sea, lo que es calcular fuerzas y velocidad. Si el módulo que hemos puesto nosotros que modifica las fuerzas o las aceleraciones de las partículas está después de este módulo, no tendrá efecto. De hecho, nos dará un error Unreal. ¿Por qué? Porque como la ejecución de los módulos es de arriba a abajo, el módulo que modifica la velocidad debería estar antes del módulo final que calcular la posición en función de su aceleración y su velocidad. Por lo tanto, el orden en que pongamos los módulos importa muchísimo. ¿Y cuál es el orden en que se ejecutan los módulos y los grupos de módulos? Pues aquí lo tenemos. Cuando un emitter se spawnea, cuando sea un sistema de partículas Niagara empieza a funcionar en el nivel, lo primero que se ejecutan son los módulos del emitter settings, los de las propiedades del propio emisor. Luego los módulos del emitter spawn, porque estamos spawneando, instanciando en el nivel un emisor de partículas, y luego, a medida que el emitter está spawneando partículas, se van ejecutando los módulos, el módulo del particle spawn, con todos sus módulos aquí, o sea, el grupo del particle spawn, perdón, con todos sus módulos aquí, y a medida que la partícula va viviendo, pues se va ejecutando el emitter update y el particle update. De modo que cuando una partícula muere y nace otra nueva, se vuelve a ejecutar el particle spawn, todos los módulos del particle spawn para esa partícula y después, posteriormente, todos los módulos del particle update. Cuando el emitter deja de funcionar y vuelve a instanciarse otro, vuelve a ejecutarse el emitter spawn y el emitter update durante todo el ciclo de vida de este emisor. ¿De acuerdo? Por último, como otra novedad también respecto a Cascade y muy importante, es el hecho de que nosotros podemos programar módulos personalizados, cosa que no se podía por Cascade, y además hacerlo mediante blueprints. Nosotros veremos en el efecto de partículas que voy a explicar cómo este módulo que veis aquí pone Z Velocity Not Zero. Bueno, es un módulo que yo utilizo para asegurarme de que la velocidad en vertical, la velocidad Z de las gotas de lluvia, nunca es cero o positivo, nunca van hacia arriba, por ejemplo. Y este es el módulo que yo he realizado. Por lo tanto, estamos hablando de que podemos hacer módulos personalizados que se llaman Scratchpads mediante programación de blueprints y añadirlos a nuestro emisor, incluso convertirlos en assets para poder reutilizarlos en otros emisores o en otros sistemas de partículas. Bueno, pues esto es un repaso general a lo que es los emisores de partícula y ahora vamos ya por faena, si os parece. Bueno, y por ser este simplemente un vídeo de introducción, os quiero un poco presentar el mapa donde voy a hacer las pruebas de nuestros sistemas de partículas. Bueno, este es un mapa ambientado para que parezca un día realmente repugnante, un día asqueroso, súper nublado, tan nublado que no se ven ni las nubes en principio. Bueno, ¿cómo lo he hecho? Básicamente he quitado cualquier tipo de blueprint de esfera celeste, el blueprint Sky Sphere típico, pues lo he quitado. He añadido un atmospheric fog y en la niebla atmosférica, el componente de atmospheric fog, voy a poner la lupa para que se vea bien. ¿Vale? Aquí tenemos el atmospheric fog que he añadido y lo que ha hecho ha sido aumentarle un poquito la densidad de la niebla y disminuir la distancia a la que empieza la niebla. Ahora mismo tiene 100. Si yo le pongo el nivel por defecto, la niebla, veis que el mapa se ha aclarado. Voy a disminuir el nivel de la distancia a la que empieza
y entonces tenemos que la niebla se acerca. Lo he disminuido hasta el principio, hasta 100, ¿de acuerdo? Entonces, en la distancia de brillo del sol también la he tocado, aunque no importa porque realmente he quitado cualquier tipo de luz direccional del mapa para que no haya sombras. Si dejamos una luz direccional, pues siempre habrá sombras. La he quitado directamente para que parezca un día completamente nublado y sin sombras. ¿Qué más he añadido? Bueno, he añadido también una niebla exponencial, un atmospheric haze fog. Voy a volver a poner la lupa para que veáis el componente también. Este componente de aquí lo que ha hecho ha sido aumentar la densidad de la niebla. Lo he puesto a 0,3. Por defecto está a 0,02 y veis que el mapa se aclara bastante. Pues simplemente lo he aumentado a 0,3 y se aumenta la densidad de la niebla. ¿De acuerdo? También el color de scattering, el color de dispersión, lo he bajado, estaba muy claro, prácticamente en blanco, y lo he bajado a un tono de gris muy muy bajo, 0,1, 0,1 y 0,1. Todo está orientado precisamente a hacer el día más grisáceo. Y también la densidad de la niebla en el componente este de niebla exponencial, por defecto estaba a 0 y lo he subido a 0,1. Con lo cual nos da este aspecto de que hay una especie de vapor de agua flotando en el ambiente debido a la lluvia. Insisto, he quitado la luz direccional y he quitado cualquier componente de Sky Sphere. ¿Vale? He dejado solo Atmospheric Fog y Exponential Haze Fog. Además, he hecho un mapa normal, un landscape, con un material por defecto y he añadido la vegetación que nos viene por defecto cuando le decimos que el proyecto tenga contenido inicial. Fijaos que ahora la vegetación no se mueve. Vamos a hacer el material también de la vegetación para que se mueva con el viento. De momento es una vegetación normal y lo he añadido con la herramienta de vegetación, que la versión 4.25 de Unreal no está aquí, sino que viene por defecto aquí, donde pone modos de edición. Aquí están los modos de edición y tenemos que decir vegetación y entonces veis que ya tengo añadido aquí, ¿vale? El componente de vegetación que nos viene en el starter content en la carpeta props. Aquí nos viene el componente de vegetación y lo que haremos será tocar el material para que el arbusto se mueva en función de la velocidad del viento y de la dirección del viento. Voy a volver a poner el modo de selección normal del mapa. Muy bien. ¿Qué más he hecho? Bueno, pues he añadido una especie de mini charco o un mini lago aquí, ¿vale? Y vamos a tocar también el material para que parezca que el agua está totalmente alborotada por las gotas que le caen de la lluvia. De momento no tiene ningún tipo de material. Lo único que he añadido externo que no viene por defecto en el contenido inicial de un proyecto Unreal es este modelo de aquí, ¿vale? Que es un poste de la luz que lo utilizo para hacer el efecto especial del rayo. Entonces aquí este modelo viene con una lámpara, pero esta lámpara obviamente no trae luz, es simplemente una malla. Lo que le he añadido para simular la luz, voy a simularla, ¿vale? Ahora, bueno, no se ve, vamos a hacerlo. Le he añadido aquí una esfera al que le añado un material emisivo y le añado un spotlight. Si os fijáis, aquí hay un spotlight añadido, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Tenemos este spotlight que lo hago encajar justo con la esfera donde está la lámpara. Y entonces a esta lámpara de aquí le voy a añadir un material emisivo que lo que nos permitirá es simular un poco el brillo de la bombilla. Lo voy a exagerar un poco esta emisividad para que cuando hagamos que llueva con la refracción que le pondremos a las gotas de lluvia, pues veamos desde lejos la lámpara como ondular, ¿no? Como si fuera a través de una cortina de agua. Entonces simplemente he añadido aquí una esfera típica que nos viene aquí en el menú de Basic y le voy a añadir un material, lo vamos a hacer ahora mismo emisivo, es muy sencillo. Entonces aquí dentro de una carpeta Storm que he creado, en la carpeta materiales, aquí tengo un material que es simplemente un material, un lead opaco y un lead que he creado un color así amarillento, ¿vale? ¿De acuerdo? Con una emisividad de 300. Multiplico el color por 300 y lo llevo al color emisivo. Es un poco exagerado para hacer una bombilla, pero de este modo lo veremos desde lejos. Voy a salvar y voy a añadirle este material a la esfera que, insisto, no forma parte del modelo. El modelo es simplemente esta lamparita de aquí. Le he añadido la esfera y cojo este material y lo llevo aquí. Con lo cual tenemos la ilusión de que esto es una bombilla. Aparte, obviamente, del spotlight, el componente de spotlight para que me ilumine el entorno, ¿vale? Más o menos. Bueno, esto es el mapa básicamente y lo que nos falta ahora es añadir tanto los materiales de los arbustos para hacer que se deformen con la velocidad del viento, como los materiales del charco para hacer que parezca que está el agua alborotada porque le caen las gotas de la lluvia encima. Vamos a verlo. Entonces, el material del charco, que es el más sencillo, vamos a verlo, vamos a llamarlo aquí en la carpeta de materiales de mi carpeta Storm.
voy a crear un nuevo material que lo voy a llamar M, vamos a poner en inglés, puddle, creo que se dice charco, algo así, vale. Lo voy a abrir y este material tiene que ser un... En realidad, lo que vamos a hacer es un material traslúcido. No haría falta hacerlo traslúcido, insisto, pero bueno, vamos a hacerlo traslúcido. Entonces aquí en el modo de blending vamos a indicar que es un material translúcido para tener acceso a su opacidad. Le vamos a dar un color de base, voy a poner el plano, ¿vale? Así veremos más realistamente cómo lo vamos haciendo. Le vamos a dar un color de base un poquito grisáceo, ¿vale? No vamos a hacerlo azul, obviamente, porque el agua es azul porque refleja el azul del cielo, ¿vale? Si el cielo en este caso es gris, pues tenemos que hacer el agua gris para darle todo un poquito de realismo. Vamos a poner un tono de gris 0.4, 0.4 y 0.4, ¿vale? Vamos a ver, aumentarlo 0.4, aquí. Bueno, lo he puesto en 0.5. 0,4, ya lo había hecho bien, no sé por qué lo vuelvo a cambiar. Vale, y esto lo llevo al color de base. Esto será el color de base del material. Entonces, ¿qué más necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es modificar la opacidad y modificar también la refracción. ¿Vale? Cuando hacemos un material translúcido tenemos acceso a su componente de refracción, que es la división, perdón, la desviación de los rayos de luz cuando la luz cambia de material, cambia de material por el que se transmite, del agua al aire, del aire al agua, ¿vale? El coeficiente de refracción del agua es aproximadamente de 1,3, nosotros lo exageraremos y lo pondremos a 2, ¿vale? Y afectaremos tanto a la opacidad como al coeficiente de refracción. Y tenemos que hacerlo de forma que el agua esté completamente alborotada. Como no podemos generar valores al azar dentro de un shader, dentro de un material, vamos a utilizar una textura que nos permita simular el ruido. Entonces vamos a crear un nodo de textura para simular valores al azar, texture sample, ¿vale? Y aquí, dentro de lo que nos viene ya en un proyecto de Unreal con contenido inicial, vamos a buscar una que se llama Perlin Noise, ruido de Perlin, ¿vale? Jugaremos con esta textura para generar valores al azar de refracción y opacidad que nos darán la ilusión del agua alborotada, ¿vale? Directamente ya lo voy a llevar, como es un tono de grises la textura, puedo coger cualquiera de los tres componentes, ¿vale? Y lo voy a llevar a la opacidad. Este de aquí, a la opacidad, es un valor entre 0 y 1, y si lo multiplico por 2, será un valor entre 0 y 2, y lo llevaré a la refracción. De modo que este material de aquí, esta textura de aquí, que nos va a ir dando valores de 0 y 1 un poco al azar, como si fuera ruido, de hecho se llama ruido de Perlin, nos dará la opacidad y nos dará la refracción. Aquí veremos ya, veis, no sé si se aprecia bien en el plano, cómo nos da ya la refracción del material, ¿vale? Como si fuera agua bastante alborotada. Lo que pasa es que hay que darle dinamismo. Este agua está completamente estática y tenemos que darle dinamismo añadiéndole, por ejemplo, un nodo de panner. Vamos a añadirle un nodo de panner o desplazamiento. Le añadimos un nodo de panner y lo conectamos a la coordenada UV de la textura. ¿Vale? Aquí podría darle yo una velocidad de panner, por ejemplo 0,1 en la dirección X, 0,1 en la dirección Y. Lo que pasa es que esto quedaría muy poco realista. Ahora, en cuanto el material empiece a compilar, cuando se acabe de compilar, vamos a ver cómo se mueve efectivamente, pero esto queda muy poco real. Esto no es un charco alborotado por las gotas de lluvia, como mucho puede ser un río con una dirección que va con el agua que va en una dirección determinada, pero no es un charco que está totalmente alborotado por gotas de lluvia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Que las direcciones de panner, de desplazamiento, varíen también al azar, si puede ser un poco en círculo. Pero claro, ¿de dónde sacamos valores al azar para las direcciones de panel, para las velocidades X y las velocidades Y? Pues efectivamente de otra textura exactamente igual de tipo Perlin Noise, ¿eh? Vamos a generar, he hecho control C, control V, otra textura aquí exactamente igual. Y lo que voy a hacer es que la componente X, perdón, el, la componente roja y la componente verde sirvan como las dos componentes de la velocidad X e Y, ¿vale? Y entonces haré variar esta textura también en función del tiempo, con lo cual irá variando esta textura, los valores que irán pasando por aquí dependerán del tiempo, tanto el R como el G, esto lo llevará a velocidad y esta textura se moverá en función de una velocidad que a su vez depende del tiempo y de esta textura que también es al azar. ¿Cómo lo voy a hacer todo esto? Voy a coger el R, voy a hacer un make vector de dos componentes, make float 2, ¿vale? Aquí llevo el R y aquí llevo el G,
¿vale? Y esto lo llevo a las coordenadas. Además voy a decirle que la velocidad total es de 1. Recordad que la velocidad de un nodo de panel nos implica textura por segundo. Si le pongo 1, significa que en un segundo toda la textura recorrerá todo el modelo sobre el que está aplicado, ¿vale? Es como si fuera una textura por segundo. Muy bien, hasta aquí todo bien. Pero tengo que darle, fijaos que ya estoy consiguiendo, ¿vale? Este efecto de chapoteo del agua. Pero voy a hacerlo un poquito mejor, ¿vale? Porque lo que yo quiero es escalar un poco este efecto de chapoteo del agua. Lo que voy a hacer es los valores iniciales del ruido de Berlín de esta textura los voy a escalar con un nodo de textura normal y corriente que sirve para escalar y lo voy a multiplicar por 3. Voy a salir de aquí y voy a conectar un nodo de texture coordinate, texture text coordinate, este de aquí, y simplemente en el tileado U le voy a añadir un 3 y en el tileado V le voy a añadir otro 3. Ahora tengo escalado, ¿vale? La forma en que tengo de leer esto lo leo 3 veces por cada una, por 3 veces por el ancho y 3 veces por el alto, ¿vale? Con lo cual tenemos un efecto mucho más fino, no sé si se puede apreciar, ¿vale? Voy a coger, no sé si lo podéis apreciar exactamente, ¿vale? Pero esto cuando lo añadamos al mapa lo veremos. Ya tenemos nuestro material de agua chapoteando por el charco, ¿vale? Insisto, utilizamos 2 veces la textura del ruido de Berlín que nos viene por defecto en Unreal, ¿vale? La utilizamos aquí y la utilizamos para variar la opacidad y la refracción. Bueno, vamos a salir de aquí, voy a seleccionar el plano del lago, simplemente es un plano que está también en la carpeta de Starter Content en geometría, en shapes, aquí tenemos un plano, ¿vale? Tenemos este plano de aquí que lo he añadido, entonces me voy al material que acabo de construir y cojo y añado el puddle al material del elemento. Y fijaos cómo automáticamente tengo ya el agua chapoteando. Si me acerco mucho, evidentemente pierdo el realismo, ¿vale? No me puedo acercar tanto, pero a esta distancia ya se empieza a ver normal y cuando le añadamos los emisores de los chapoteos de las gotas de agua, entonces el efecto realista será total, ¿vale? Tenemos nuestro agua alborotada. ¿Qué nos falta para acabar de completar el mapa? Nos falta, esto es un poco más complicado, un material para los arbustos de forma que se deforme la malla en función de la velocidad del viento. Esto es un poquito más complicado, lo reconozco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos de nuevo a nuestro modo de edición, podemos hacerlo por aquí, de vegetación, ¿vale? Y seleccionamos la vegetación que hemos puesto para el mapa, ¿vale? Cogemos la mesh, el modelo, podemos hacerlo por aquí, ¿vale? O lo podemos hacer si nos ponemos en el modo de selección normal, nos podemos ir al Starter Content, nos podemos ir a Props y aquí tenemos el modelo ya que nos viene. Bien, una vez abierto el modelo, la malla, nos vamos a su material y nos vamos a editar el material que nos viene por defecto, que como veis es muy sencillo realmente, solo tiene 2 texturas, una de mapa normales y otra textura difusa que además la utiliza para, para la opacidad, para el mapa de opacidad, ¿ok? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es jugar con el componente World Position Offset para modificarlo en función de un determinado valor. Yo lo que quiero es desde el mapa poder pasarle mi blueprint de tormenta, le pase a todas las cosas del mapa la dirección en la que va el viento, incluido el material de la vegetación. Y entonces el material de la vegetación deforme la vegetación en función de ese parámetro, de la velocidad a la que va el viento. La velocidad incluye la dirección de la velocidad, por lo tanto es un vector en 3 dimensiones. Lo primero que necesito para este material es un vector en 3 dimensiones y es un parámetro. O sea, yo podría hacer aquí un constant 3, que sería un color, pero lo que voy a hacer es convertirlo en un parámetro. Lo voy a convertir, convert to parameter, y lo voy a llamar wind direction, la dirección del viento. ¿Vale? Le voy a poner, pues no lo sé, por defecto la dirección X. Recordad que un vector, ¿vale? A pesar de que aparezca en los shaders en un material como RGB, también se puede utilizar como componente coordenadas X y Z de un vector, ¿vale? Aquí le estoy dando por defecto la dirección en el eje X del mundo, porque quiero que sea en valores absolutos del mundo, ¿vale? De este modo podré configurar fácilmente desde mi mapa, desde el editor del mapa, la dirección del viento. Muy bien, pues ya tenemos nuestro parámetro. Este parámetro, en principio, yo lo que quiero es llevarlo, voy a hacerlo esto más pequeño, es llevarlo aquí al World Position Offset, pero si lo llevo directamente,
Voy a hacer, si me permitís, que aquí me aparezca el arbusto. Será todo mucho más sencillo. Voy a cerrar esto. Voy a seleccionar el arbusto. Una vez con el arbusto seleccionado dentro del editor de proyecto, del contenido de proyecto, pongo aquí la tetera y ya me aparece el arbusto, ¿vale? Un momento que compile y ya me aparece el arbusto con este material aplicado, ¿vale? Esta dirección de viento es un vector de módulo 1, ¿vale? Sería un vector normalizado. Si yo lo llevase directamente al World Position Offset, lo que me haría es deformarme todos los vértices en esta dirección, ¿vale? Pero 1 centímetro, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es multiplicarlo por la deformación total que quiero, ¿vale? Si yo hago esto y lo llevo directamente, esto me lo va a deformar 1 centímetro que va a ser imperceptible, pero además todos los vértices igual. Lo que hará será desplazarme todo el modelo en la dirección X 1 centímetro, ¿vale? Ni lo he notado. Lo que voy a hacer es multiplicar esto, que será un vector, por 30 para que la deformación máxima sea 30 centímetros, por ejemplo. Y esto lo llevo aquí, ¿vale? Ahora estoy deformando todo el modelo 30 centímetros, todos los vértices del modelo, 30 centímetros en la dirección X. Esto tampoco es lo que quiero, porque lo que quiero es que el viento, fijaos que se me ha desplazado un poquito hacia allí. Lo que quiero es que el viento, aunque vaya en una dirección, hace que las ramas siempre se muevan a un lado y a otro. Siempre con una preferencia hacia esa dirección, pero las ramas van rebotando y moviéndose o sea, de un lado a otro. No se quedan así estáticas, como si fuera ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿cómo puedo hacer que deformándose en esta dirección, las ramas puedan ir hacia un lado y a otro? Pues efectivamente, algunos lo podéis haber intuido, voy a utilizar una función senoidal, un seno y del tiempo, con lo cual tendré valores periódicos que me permitirán modificar el tamaño máximo de este vector de deformación y harán que las ramas vayan hacia un lado y hacia otro. Así que voy a poner aquí una función senoidal y voy a utilizar el tiempo. El tiempo de juego. La variable time es el tiempo de juego. Si yo cojo y el resultado de este vector que va en la dirección X ahora por defecto, pero yo desde el juego se lo puedo cambiar, lo multiplico por el seno del tiempo y lo llevo al World Position Offset, ahora mismo el material va a empezar a oscilar, ¿vale? Vamos a aplicarlo y vais a ver cómo el material va a empezar a oscilar, pero de forma muy poco realista, insisto, ¿lo veis? Está oscilando en la dirección X, pero es todo el modelo, ¿vale? Yo no quiero que oscile todo el modelo. De hecho, las plantas, eh, la parte que las une en el suelo no se mueve y lo que se mueve más pues es la parte más alejada del suelo. A medida que nos vamos alejando del suelo, pues la rama evidentemente se mueve más. Con lo cual esto tiene muy poco realismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo esto? Bueno, pues lo podemos hacer diciendo que cuando el vértice que estamos evaluando aquí está muy cercano al punto de pivote del material, que está aquí abajo, perdón, del material del modelo, que está aquí abajo, ¿vale? Deformemos poco, multipliquemos esto prácticamente por cero, hasta que cuando el vértice que estamos evaluando está muy por encima y muy alejado del punto de pivote, lo multiplicamos por un valor máximo. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber en el vértice que estoy evaluando, ¿vale? Aquí, en este material, ¿cómo puedo saber lo cerca o lejos que estoy del punto de pivote? Pues lo primero que tengo que averiguar es la posición donde está este fragment, este píxel que estoy evaluando. Voy a poner el world position, ¿vale? Esto es la posición en el mundo, esto es un vector en 3 coordenadas que me dice la posición X y Z del píxel que estoy evaluando. Y como estoy aquí en el world position offset, estoy hablando de vértices, ¿vale? Del vértice que estoy evaluando. Bueno, yo lo que quiero hacer, ¿vale? Esta posición vete a saber, a lo largo del mapa, pues puede ser, si está aquí, a lo mejor es 50, pero si está aquí atrás, a lo mejor es 50.000, ¿vale? Es la posición en coordenadas absolutas del mundo. Por lo tanto, yo no puedo meterle aquí una deformación de 50.000, si no la planta se iría, bueno, no se sabría ni lo que es, ¿vale? Lo que voy a hacer es que cada 50 centímetros la deformación empieza a empezar de cero. ¿Qué hago? Voy a hacer una especie de operación de módulo. Esto lo podréis, seguramente lo habéis visto varias veces en los materiales. Y es que voy a dividir esto entre 50. Ahora os lo explico. Divido todo el vector de posición entre 50. Cojo el valor absoluto, o sea, olvido el signo, ¿de acuerdo? Y cojo la parte fraccionaria. O sea, me quedo con la parte decimal. ¿Qué está haciendo esto? Pues bueno, cada una de las coordenadas X y Z pueden ir variando, 10, 100, 20, 20.000, 30.000. Al dividirlo entre 50, ¿vale? La parte decimal me va a variar entre 0 y 1,
en cada múltiple de 50. Por ejemplo, en 50 dividido entre 50 sería 0. 51 pues sería 0,000 algo. Si la posición es 52, 53, 54, al dividirlo entre 50 la parte decimal pues es 1, no sé qué, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, hasta que la posición llegue a 100, al dividirlo entre 50 es 2, porque 100 entre 50 da 2, con lo cual la parte decimal vuelve a 0. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que mi parte decimal vaya de 0 a 1 cada 50 centímetros, ¿vale? Me quedo con el valor absoluto porque no me interesan los valores negativos, quiero que la deformación siempre sea positiva, y cojo la parte decimal, la parte fraccionaria, con lo cual estoy consiguiendo un número entre 0 y 1 cada 50 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a hacer con esto? Bueno, pues con esto me voy a quedar con la coordenada x, ¿vale? Y se lo voy a sumar al tiempo, de forma que esta frecuencia con que el seno me deforma va a depender de la posición de cada uno de los vértices, y cada 50 centímetros va a volver a iniciarse otra vez, con lo cual habrá un desfase entre vértice y vértice dependiendo de la coordenada en la que esté. Es muy sencillo esto. Voy a coger esto, voy a romper en los tres componentes, perdón, he puesto dos, voy a romper en los tres componentes, rompo en los tres componentes, tengo el componente x y z, y voy a coger el x mismo, ¿vale? Se lo sumo al tiempo, voy a sumárselo al tiempo, se lo sumo al tiempo, y esto lo llevo al seno. En realidad es el seno más una posición, ¿vale? Con lo cual ahora cada vértice se va a estar moviendo un poquito distinto, ¿vale? Vamos a ver que compile. Y ahora ya no tenemos ese movimiento en que cada uno de los vértices se mueve al unísono, pero sigue estando mal, ¿eh? Tenemos que seguir corrigiéndolo. Vamos a ver. Fijaos ahora cómo ha cambiado el asunto, porque cada vértice está en una posición x y z distinto, y yo estoy cogiendo valores entre 0 y 1 cada 50 centímetros y sumándoselos al tiempo, con lo cual estoy creando un desfase en el seno. ¿Vale? Estoy creando un desfase en el seno y estoy multiplicando la dirección del viento por 30 y por un valor que va entre menos 1 y 1, quizás debería ser el seno absoluto también, y se está moviendo todo esto, ¿vale? De forma distinta. Voy a hacer el seno en valor absoluto también y lo voy a llevar aquí. Lo voy a multiplicar por esto para que no me retroceda, solo se mueva hacia un lado, hacia la dirección del viento, precisamente. Muy bien, esto ya está casi. Ahora lo único que me falta, efectivamente, ahora ya se mueve solo hacia un lado. Lo único que me falta es hacer que los vértices de aquí abajo no se muevan casi o no se muevan y los de arriba se muevan bastante, ¿vale? Entonces, para eso voy a recuperar dónde está el punto de pivote del modelo sobre el cual está aplicado este material. ¿Lo puedo saber con Unreal? Efectivamente, yo tengo una función que es Object Pivot Point, a ver si la encuentro, Object Pivot Point, que me da las coordenadas en coordenadas del mundo del punto de pivotaje. Simplemente voy a calcular la distancia del punto donde estoy, voy a utilizar la función distancia, con respecto al punto de pivotaje del modelo. A más distancia, más deformación. A menos distancia, menos deformación, porque por abajo no se tiene que mover, insisto, ¿vale? Y voy a dividir esto, por ejemplo, entre 100, entre un metro, ¿vale? Con lo cual me dará 1, lo voy a dividir entre 100, cuando el punto esté alejado de un metro. Como es un vértice, perdón, como es un arbusto, tampoco va a estar mucho más alejado de un metro, ¿vale? Y esto de aquí voy a multiplicarlo, fijaos, lo que me da, ¿vale? Que es un número que va de 0 a 1 a medida que el vértice está más lejos del modelo, lo voy a multiplicar por el valor final que voy a llevar al World Position Offset. Voy a separar un poquito por aquí. Este es el valor final que llevará el World Position Offset, ¿vale? Y esto de aquí lo multiplicaré por esto de aquí. Voy a hacer una multiplicación que es el valor final del vector de deformación. Y lo llevo aquí, ¿vale? Este es el vector de deformación y este es el valor que me da más a medida que me alejo del punto de pivote, ¿vale? Y esto finalmente es lo que voy a llevar al World Position Offset. Con lo cual, ahora ya tengo un arbusto. Vamos a esperar que compile. ¿Vale? Ahora ya tengo un arbusto que se me va a deformar más en los... ¿Veis? La parte de abajo ya no se deforma, ¿de acuerdo? Entonces voy a aplicar esto. Voy a aplicar esto, ¿vale? La parte de abajo no se me deforma, con lo cual esto lo puedo aplicar directamente ya al material de los arbustos que hay en la escena, ¿vale?
Fijaos, bueno, como lo he hecho directamente sobre el material, ya se están todos los arbustos moviéndose. Ahora mismo se mueven todos en la dirección por defecto, que es la dirección X, ¿vale? Pero yo ahora, como este material que he hecho, ¿vale? Vamos a abrirlo otra vez. Tengo la dirección del viento, lo tengo por parámetro, yo podría cambiar el parámetro. Bueno, esto era lo más complicado que íbamos a hacer ahora. Si no hay algo que no habéis pillado, no os preocupéis, podéis repasar el vídeo e intentar hacerlo vosotros, pero no es lo fundamental de esta serie de vídeos. Lo fundamental de esta serie de vídeos es Niágara, que empezaremos con el sistema de Niágara que hemos repasado ahora, un poco como cuáles son sus partes, en el siguiente vídeo. Bueno, pues muchas gracias.